Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o lugar da espiritualidade em um tempo de conflitos e caos? No programa de hoje eu converso com o Carlos Mendonça Álvares, teólogo e professor na Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México. Ele realizou um estudo sobre o papel da existência cairológica como uma crítica ao sistema hegemônico e à violência global. Seja bem-vindo, Carlos, um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Aliás, você já procurou pelo Religare no YouTube, já conhecia o programa de lá, não? Foi minha primeira experiência com o programa Religare em YouTube. Muito bem. Carlos, sobre essa questão que nos traz aqui hoje para conversar, o que significa esta frase bíblica, né, que o Espírito de Deus soprava, né, sobre o caos? Porque nós vamos falar sobre isso, né, sobre o Espírito em tempos de confusão e de conflito, de caos. Me parece fundamental volver a las fuentes bíblicas que hablan del origen del universo en términos de un caos primordial, tohu bohu en hebreo, donde está presente el espíritu, la ruaj divina, porque es allí donde tenemos el paradigma, el modelo para comprender cualquier etapa de la historia humana. El caos original, algunos cosmólogos, científicos lo describen tal vez como aquella masa informe de la que nace el Big Bang, puede ser, pero lo podemos interpretar también como una experiencia histórica de conflicto, donde los seres humanos necesitamos aprender a vivir juntos, a reconocernos en nuestras diferencias, a no estar tendiendo barreras, creciendo muros, construyendo muros, como algunos políticos en el mundo hoy, no solo entre México y los Estados Unidos, de donde yo vengo, de México, sino en Israel y Palestina, por ejemplo. Ese caos social es tal vez una buena metáfora para pensar dónde está actuando el Espíritu de Dios, la Ruaj divina, como en hebreo se dice espíritu, Ruaj. Y por eso acudo a esta metáfora porque es en medio del caos primigenio que el Espíritu de Dios genera vida. Quais seriam as expressões do caos na sociedade contemporânea? La globalización del mercado neoliberal me parece que es una primera gran expresión del caos en que vivimos, que genera una serie de conflictos ecológicos, para comenzar, pero también sociales y políticos, económicos, lo que el Papa Francisco ha denunciado en Laudato Si, pero también en muchas de sus predicaciones y visitas a los países en el mundo, el caos que genera la injusticia, la codicia de la riqueza, el afán de acumulação, uma economia basada neste princípio. Sim, e este processo da globalização, de que modo ele afeta as relações pessoais, grupais, sociais? Porque a globalização não é só uma questão do mercado, né? Ele toca as nossas vidas, nosso modo de viver. Porque nos convierte en objetos, que nos usamos mutuamente como objetos, siendo mercancías, o bien siendo descartables, que es el gran término que utiliza el Papa Francisco, es decir, no somos útiles para el mercado. Entonces, este es el gran problema de la sociedad mundializada en términos de la economía global, pero que genera también relaciones humanas utilitarias, que generan injusticia, discriminación, violencia y una serie de víctimas cada vez más numerosas en el mundo. Yo quiero decir que vengo de un país que estamos en medio de una guerra, como lo ha sucedido antes en Colombia o como en Centroamérica, con cientos de miles de víctimas. En mi país, en México, en los últimos 10 años tenemos más de 120,000 asesinados y 50,000 desaparecidos, lo que es más que las guerras de Afganistán e Irak juntas. Es un verdadero drama. Y esto lo podemos decir en Colombia, en Centroamérica, en Síria, por supuesto, e em muitas partes do mundo. Sim, sim. Você fala de uma situação, do ponto de vista político, igualmente grave, né? Estamos falando de globalização, mas você fala do narco-estado em algum momento? Estamos em um momento de
globalización no solo de la economía, sino de un modelo de política Sí. que ha puesto el Estado al servicio de las grandes transnacionales, que tienen como objetivo la extracción de las riquezas naturales, aunque esto implique el exterminio o la movilización de miles o millones de personas. Y por eso la alianza entre los estados nacionales con diferentes mafias que trafican territorios, recursos minerales, personas, drogas, armas. Y por eso un concepto que algunos politólogos hoy proponen es el de narcoestado, un estado al servicio, sí, del narcotráfico, pero de otros tráficos, como los ya mencioné, de personas, de armas, de órganos humanos. Y esto sucede en todo el mundo, pero no lo vemos. México es quizá el país que hoy es el ejemplo más claro de esta alianza entre el Estado e las mafias criminales, por desgracia. Sim, sim. Bom, então este é o cenário de caos. Sim. Né? O que significa, então, do ponto de vista do teólogo, né? Como pode o Espírito de Deus então, atuar sobre esta realidade? Es la gran pregunta para cualquier creyente. Y claro, pues el teólogo, la teóloga, pues por nuestro oficio queremos inteligir, comprender cómo es que está presente allí, en medio de este caos, Dios, su fuerza divina, su sabiduría, su espíritu. Lo que propongo es entender las resistencias sociales de las víctimas como un indicio de esta presencia de Dios. Dios está actuando en medio de ese caos, pero desde el reverso de la historia, desde abajo, no desde la cúpula del poder, sino desde aquellas personas que de algún modo quieren luchar por la vida y que son sobrevivientes. Este es un concepto muy importante. Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, hablaba de la filosofía como un acto de sobrevivencia, lo que significa que, y él lo era, sobreviviente de un campo de concentración y del suicidio de su hijo. Sí. Sobrevivientes en muchos sentidos lo somos todos, de la violencia en la que estamos inmersos. ¿Cómo hacer memoria de las víctimas, de quienes ya fueron sacrificados, para que no se vuelva a repetir? Y esto lo podemos ver en ejemplos muy concretos. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en México, los familiares de muchos refugiados y desaparecidos en el mundo. Lo que hacen es querer contar la historia de sus hijas e hijos, contar sus nombres, pedir justicia, exigir justicia y en ese sentido llamar a la sociedad a una reconciliación que nunca es segura, siempre es como un horizonte que estamos buscando, pero que nunca está dado, sino que es una tarea histórica. Sim, sim. Isso reconfigura o sentido de espiritualidade? Para quem acha que espiritualidade é um apartar-se do mundo, o que você coloca é estar en el corazón del mundo, sí, en el corazón del mundo. Y en el corazón de un mundo violento, históricamente violento. No quiero decir naturalmente violento, porque los seres humanos tenemos un deseo de paz, pero en nuestras relaciones interpersonales, colectivas, generamos tarde o temprano mecanismos de exclusión, de discriminación, a lo que es diferente, a lo que le tenemos miedo, y esto es la violencia que se ha analizado ya en muchas teorías filosóficas y antropológicas, y que bueno, hay un pensador francés, René Girard, me parece relevante, durante 50 años ya ha propuesto una teoría mimética para explicar la violencia en términos del deseo. Sim, sim. Nós podemos até depois retomar essa questão do Girard, mas o que pode ter levado essa compreensão da experiência da espiritualidade, melhor dizendo, ¿no? Como algo apartado do mundo? Puede ser una evasión del mundo, un tipo de alienación. Fue la gran crítica de los maestros de la sospecha en el Occidente en el siglo XIX. La religión es un opio del pueblo, es una neurosis colectiva, la religión es una mentira. En realidad la espiritualidad ligada a la religión es un modo de estar en el mundo como Dios está en el mundo, sosteniendo a aquellos que son vulnerados, aquellos que son de algún modo lastimados, heridos por la sociedad, compasivamente.
el Papa Francisco recuerda hoy a la Iglesia la centralidad de la compasión y la misericordia, una espiritualidad de este orden, tiene que estar insertada en la historia tal como es. E a história é violenta. No Religare de hoje, nós estamos conversando sobre a espiritualidade num tempo de conflitos e caos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Carlos Mendonça Álvares, teólogo e professor na Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México. Carlos, como é que a teologia da libertação atualiza os seus compromissos frente a esta realidade, não é, de conflitos, de caos, como nós vimos falando no primeiro bloco? Pienso que la teología de la liberación fue una voz profética como primera recepción colectiva del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica durante el siglo XX, después de un traumatismo muy fuerte en el siglo XX que fue las dos guerras mundiales, Sí. y el concilio que intenta escuchar al mundo. Los obispos latinoamericanos, desde Medellín, en las conferencias generales, luego en Puebla, en Santo Domingo y luego Aparecida, la primera fue en Río, en Sí. 55, pero en general en Medellín es donde se puede cristalizar una recepción de Vaticano II que da pauta a comprender la acción de Dios en medio de la historia, del lado de los más excluidos, vulnerables, de los pobres en particular. Y esta intuición profética, que es profundamente evangélica, que tiene una raíz bíblica, como bien lo han subrayado sus fundadores, Gustavo Gutiérrez, por supuesto, en Brasil Hugo Assmann, pero también John Sobrino en Centroamérica, y otros autores de esa primera generación que yo llamo de teólogos de la teología de la liberación. O Rubem Alves pela Rubén teologia. Alves, sí, en aquella época, porque ahora ha cambiado un poco, según entiendo, pero Rubén Alves fue, Al por principio. supuesto, un pensador muy importante de esta corriente que lo que quiere es recuperar la raíz profética del cristianismo. En pleno siglo XX, en una modernidad creciente con un mito de progreso, de ciencia, de técnica, de desarrollo, y entonces dicen, cuidado, este modelo ha generado empobrecidos, porque son estructuras injustas que incluso se llegan a llamar estructuras de pecado. Y yo creo que la teología de la liberación en este sentido fue una gran contribución para la Iglesia Universal, así además lo ha reconocido ya diferentes papas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, desde Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora, por supuesto, el Papa Francisco. Pienso entonces que la teología de la liberación responde en su momento histórico con una voz profética, cercana a los más excluidos, para criticar las estructuras que producen esa exclusión y esa pobreza, para estar cerca compasivamente de aquellos que son sujetos de su propia historia. Eso es fundamental. Los pobres, los marginados son sujetos de la historia porque van a cambiar también denunciando las estructuras. Quizá esa fue también la limitante de esa primera versión de Teología de la Liberación, Em que sentido? que tuvo un énfasis casi exclusivo en la dimensión sociopolítica y económica de la pobreza y de la opción por los pobres, cuando en realidad hay otros elementos culturales, por ejemplo, antropológicos, epistémicos. Hoy los movimientos antisistémicos resaltan que hay que hacer una resistencia epistémica frente a la violencia que nos impuso un discurso colonial. En este sentido, ha habido evolución en 50 años, es normal, medio siglo, en que esta teología fue verdadera partera, en el sentido de dar a luz un modelo de iglesia autóctona, más cercana a diferentes grupos marginados, principalmente pobres en zonas urbanas, pero también pueblos indios en diferentes partes de América. Y en este sentido dio una contribución creativa, profética, que denunció los sistemas de corrupción, que tuvo también sus mártires, y no podemos olvidar esto, que es una iglesia martirial. Cientos y miles de catequistas en Guatemala asesinados por llevar una Biblia en su morral, en su pequeño bolso para ir a las comunidades. Y por supuesto personajes como Monseñor Romero, como los jesuitas de la UCA en El Salvador, como las religiosas de Merignol, y en Brasil por supuesto también muchos otros testigos
que dieron su vida por esta iglesia de los pobres. Sobre esse pensamento antissistêmico, né, uma das questões levantadas é a necessidade de se produzir um pensamento a partir da nossa realidade. De que maneira a teologia da libertação, né, foi esse passo importante para que a América Latina pensasse a partir de si mesma? Fue un primer paso porque quiso darle voz a los sin voz. Monseñor Romero, por ejemplo, decía, yo quiero ser voz de los que no tienen voz. Pero un obispo en México, Samuel Ruiz, que fue un gran obispo en Chiapas con los indígenas mayas, él decía, aprendí no a ser voz de los sin voz, sino a ayudar a que los pueblos hablen y su voz sea escuchada. Eso es lo fundamental. Y entonces este fue un cambio importante de actitud porque permitió el nacimiento de iglesias autóctonas, es decir, inculturadas en diferentes medios, indígenas, afrodescendientes, urbanos, mestizos, de los hispanos en los Estados Unidos, porque hay una fuerte influencia de la teología de la liberación en la teología hispana. Y en este sentido fue como una promotora de lo que sería empezar a pensar desde nosotros mismos y actuar desde nosotros mismos, con nuestra tradición de mestizaje, pero también de gran culturas precolombinas, que nos ayuden a tener uma identidade específica. Seria possível, então, pensar a teologia da libertação como uma antecipação disso que se chama hoje, por exemplo, pensamento decolonial? Claro, sí, y de hecho lo reconocen varios autores del pensamiento decolonial, que hubo un primer esfuerzo de una diferencia epistemológica, cultural, de un modelo de civilización en las teologías de la liberación de América Latina. Nós começamos o programa falando da realidade de caos e você identificou o processo de globalização. Um elemento que ficou pendente, nós até falamos que voltaríamos a ele, é a lógica sacrificial, né, presente nesse sistema. Que novidade pode significar, né, o cristianismo, né, frente a esta lógica sacrificial? Las sociedades humanas están basadas en sacrificios. Sacrificios humanos. No solo lo dijo como mexicano yo, que vengo de una cultura de origen azteca, donde había sacrificios humanos, sino que toda cultura tiene un sacrificio fundador. Hay un gran autor brasileño, João César de Castro Rocha, profesor en la Estatal de Río de Janeiro, que hizo una entrevista a René Girard junto con Pierpaolo Antonello, un autor italiano, muy importante, Evolución y Conversión. Es una entrevista que marca un hito, ¿verdad? Un punto importante para entender la teoría mimética 40 años después de su fundación, para entender la violencia. La violencia es el origen de la cultura, el sacrificio fundador. Y lo que hace el cristianismo es revelar la mentira de ese proceso de sacrificio. Porque lo que las culturas humanas hemos creído es que excluyendo a los más débiles vamos a sobrevivir los más fuertes. Y este sacrificio lo legitimamos, tarde o temprano, en pequeños grupos o a nivel más colectivo. Y las religiones arcaicas lo que hacen es legitimar en nombre de la divinidad un sacrificio de una víctima. Pero Jesús de Nazaret, y eso lo recalca René Girard, la lectura de la Biblia con los ojos de Jesús de Nazaret es darle la vuelta a ese rito que justifica la violencia. Y es decir, no hacen falta más sacrificios. Jesús de Nazaret lo que hizo fue decir basta a la lógica del sacrificio. Eso no es lo que Dios, mi Abba, necesita ni pide. Pensando nessa também realidade difícil que nós vivemos, isso favorece um reposicionamento das religiões? Aqui eu já vou para além do próprio cristianismo. Sí, favorece el posicionamiento de las espiritualidades, yo prefiero decir. Porque las religiones todas tienen un elemento sacrificial que es preciso superar. Porque generan una lógica de exclusión, una idea de verdad revelada, moral, divina, que excluye a muchos. Y las grandes guerras se han hecho en nombre de los diferentes nombres de Dios. Entonces yo prefiero decir las tradiciones, sabidurías, espiritualidades
que las religiones llevan en su patrimonio son las que hoy pueden ayudarnos a resolver el caos en el que estamos envueltos. Sim. Que balanço você faz da teologia latino-americana neste momento, né? Pensando a nossa realidade, para a gente terminar a conversa aqui Que hoje. tiene un gran desafío la teología latinoamericana de poder comprender mejor la globalización, la voz de las víctimas, la voz de los sobrevivientes, las resistencias culturales, sociales, sexuales, espirituales, de muchos que son despreciados, porque allí está aconteciendo el reino de Dios, ahí está actuando el Espíritu de Dios a través de los pequeños, los pobres, los marginados, las víctimas. É bastante desafiador, não? Sí, Há claro. muito o que fazer. Mucho que escuchar. Sim. Olha, eu agradeço muito pela sua participação, a sua vinda aqui no programa. Espero tê-lo aqui outras vezes, sempre que puder passando pelo Brasil. Né? Muito nos visita obrigado, aqui. Fábio. Muito obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.